a dar inicio a nuestro webinar sobre ruta electoral. Hoy contamos con la invitación del especialista, periodista en temas electorales, Eugenio Martínez Puscas. ¿Cómo estás, Eugenio? Hola, un gusto estar con ustedes. Excusen a los que se conectaron la semana pasada los problemas de conectividad que tuve, pero bueno, ya estamos acá resueltos. Les agradezco mucho el interés, la atención. No sé, Ana María, si quieres que comencemos de una o seguimos esperando un poquito más. Déjame hacerte los honores que siempre le hago a todos mis invitados en los webinars, y es un poco comunicarle a todos de qué estás hecho, de qué madera estás hecho, ¿no? Eugenio es licenciado en Comunicación Social, especialista en Desarrollo Organizacional de la Universidad Católica Andrés Bello, es analista para temas electorales y políticos en varios medios como Caracas Chronicles, Hispano Post, Pro Da Vinci, Diario de las Américas y El Pitazo. Además, Eugenio es conductor del programa En Números, transmitido por Vivo Play y TV Venezuela. Es asesor de contenido, comunicación estratégica, fue preseleccionado como rector del Consejo Nacional Electoral para el año 2014, profesor universitario, escritor, columnista y analista político. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Eugenio. Primera pregunta, ¿cuál es tu opinión sobre los escenarios políticos actuales con respecto a las venideras elecciones parlamentarias? Bueno, es complejo verlo desde una perspectiva solamente electoral, ¿no? Las elecciones son parte de una ruta bastante más compleja, y empezaría diciendo que el debate no puede limitarse o circunscribirse a si se vota o no. Ese es un debate que no tiene sentido en este momento. El debate en realidad es cómo participas sin que eso implique votar o dejar de hacerlo, cómo participas y que esa participación sirva para efectivamente reclamar condiciones electorales, y que esa participación funcione además para volver a articular a los ciudadanos con las organizaciones de la sociedad civil de forma que profesionalmente trabajan este tema, y adicionalmente logran vincular a la sociedad, a los ciudadanos, a la sociedad civil con los partidos políticos. Creo que en realidad cuando uno habla de participación, o hay que hablar de participación, tiene que enfocarse desde este punto de vista y dejar a un lado el debate sobre si se vota o no, porque no es el momento de responderlo. Todavía hay muchas dudas o muchos temas que hay que precisar, que hay que aclarar para poder responder con creces esa pregunta de ¿votamos o no el 6 de diciembre? Muy bien. Una de las cosas que conversábamos con las personas que se conectaron al webinar la semana pasada, dicho sea de paso que los invitamos a plasmar sus preguntas, dudas, comentarios a través del chat para que podamos tener una interacción más fluida. Una de las cosas que nos decía la gente es que ciertamente se entiende, más allá de quizás un poco el discurso repetitivo de que debemos votar, algo que está, bueno, arraigado en el ADN del venezolano, es un deber el votar. Entonces, un poco más allá de eso, entienden que votar no necesariamente es elegir en este contexto. Y una pregunta recurrente era, ¿cómo podemos nosotros participar, cómo podemos ejercer la democracia, la ciudadanía, que va más allá del simple acto de votar, que la democracia se extiende más allá de eso? ¿Cómo podemos los ciudadanos participar, bien sea para manifestarnos en contra de un sistema apañado? ¿Cómo podemos alzar la voz aparte de los recursos actuales? Es una muy buena pregunta y con una respuesta no sencilla. Me voy a explicar en esto. Por ejemplo, yo soy de la tesis que hay que poner en evidencia al Consejo Nacional Electoral, poner en evidencia las condiciones y aprovechar ese proceso para reclamar condiciones para una elección que realmente sirva para resolver nuestros problemas. Aquí el asunto es que si no tienes candidatos inscritos, por ejemplo, no puedes participar de las auditorías. Y si no tienes candidatos como grupo de elector, no te van a permitir participar en el debate político sobre las elecciones. Entonces el sistema está previsto para o inscribes candidatos si quieres hablar del proceso, o no inscribas candidatos y no te voy a dejar hablar del proceso. Hay un caso emblemático, el de Ciudadanía Activa. Ciudadanía Activa en los años 2012 y 2013 hizo varios micros como ONG sobre el tema de la elección presidencial.
y el CNE multó a Ciudadanía Activa y mandó a sacar esos comerciales del aire, también mandó a sacar comerciales de la Universidad Católica Andrés Bello, porque no eran actores que participaban en el proceso electoral. Es decir, el Consejo Nacional Electoral circunscribe la participación a quien tiene candidatos en el proceso, inscritos. Si no se tiene candidatos inscritos, no se puede participar, no se puede hablar, no se puede debatir, no se puede obtener información. Ese es una especie de trampa que hay en el sistema. Pero más allá de eso, la forma de participar de los ciudadanos es, inicialmente hay que volver a reorganizarse. Venezuela ha sufrido una migración extraordinaria, estamos hablando de más de, extraordinaria por la cantidad de personas, porque es lamentable. Estamos hablando de 5 millones de venezolanos que en teoría han abandonado el país, y no solamente una migración de esa magnitud, sino un desplazamiento interno significativo. Las personas se han desplazado de sus regiones de orígenes a otros lugares donde la crisis es menos fuerte o la crisis es más llevadera. Así que toda la articulación social que existía en algún momento se ha perdido. Y el paso previo para hablar de participación, el paso previo que hay que dar en Venezuela es rescatar esos tejidos de organización, rescatar esa vinculación de los ciudadanos con la sociedad civil, con los gremios, con los partidos. Creo que ese es el paso previo. Hay que tratar de volver a organizarse, porque todo lo que se había logrado hasta el año 2015, 2016, 2017, hasta esos años, lamentablemente se ha perdido. Sí, ciertamente muchas estructuras que nos llevaron quizás a elegir una Asamblea Nacional mayormente opositora, hoy en día no son estructuras que no están ni siquiera con presencia en el país, están desmembradas, están perseguidas, y esto nos lleva también a otro tema de discusión, y es, digamos, la persecución política, que ya no estamos hablando de ventajismo, ya estamos hablando de un sistema, como diría Valentina Quintero, malandro, ¿no? Entonces, vemos secuestro de tarjetas, secuestros de partidos, hacia allá vamos. Entonces, candidatos inhabilitados, cualquiera que levante la cabeza. Entonces, en ese sentido, ¿cómo sé que muchos diputados actualmente tienen este debate? Entonces dicen, ¿cómo hacemos esa toma de espacios sin que implique una participación en el proceso, sino más bien para nosotros reclamar condiciones? Claro, ¿Cómo se hace eso? este ha sido un proceso, a ver, hay un nuevo ecosistema de organizaciones políticas, y vamos a verlo así. El CNE calcula que en estas elecciones, el 6 de diciembre, van a participar 105 partidos políticos, 105, entre organizaciones nacionales y regionales. Los que nos están oyendo dirán o pensarán, 105 partidos políticos en Venezuela. ¿En serio? Aquí hay opinión pública, organización, estructura para hablar de 105 partidos, 28 de ellos de ámbito nacional. Es complicado porque entre esos 28 partidos de ámbito nacional hay algunos que han sido con una directiva cooptada, el caso de Acción Democrática y Primero Justicia, que seguramente van a trabajar, van a participar. Hay otros casos lamentables como el de COPEI, que ha cambiado de directiva, o el TCJ le ha cambiado de directiva 4, 5 o 6 veces en los últimos años. Ya perdí la cuenta. En líneas generales, tienes un ecosistema de partidos que va a participar y que le va a dar a quienes apoyan el gobierno de Nicolás Maduro, tanto interna como internacionalmente, un punto de debate sobre legitimidad. Es decir, ¿cómo no puede ser legítima una elección donde participaron 105 partidos políticos? En Venezuela, entonces, las cosas no están tan mal si hay 105 partidos políticos que pueden participar en unas elecciones. Claro, que era el discurso recurrente de Hugo Chávez cuando decía, este es el país más democrático del mundo, hemos tenido 20 y pico de procesos electorales, por ejemplo. El caso venezolano con los partidos se parece mucho al de Nicaragua. Se terminó construyendo un ecosistema de partidos políticos que le es cómodo a Nicolás Maduro en este momento, en el sentido que este nuevo ecosistema, en líneas generales, no está preocupado en buscar la alternancia en el poder ejecutivo. Está preocupado en ganar cuotas de poder para convertirse en representante de la oposición, para que los ciudadanos lo reconozcan como representantes de la oposición y la comunidad internacional haga lo propio. Entonces, su estrategia a mediano plazo no es desplazar a Nicolás Maduro del poder, por eso le resulta tan cómodo a Maduro
negociar o pactar o reconocer a estas nuevas fuerzas políticas. Creo que el tema del debate, de la participación, no puede entonces limitarse a hablar de que tenemos 105 partidos políticos. Hay que verlo de una forma hay que pensar fuera de la caja. Porque estas no son elecciones para que el que se lance por fuera de la línea oficial, para que gane un curul. Esta no es una elección para tener 5 diputados, 10 diputados. Esta es una elección, este es un proceso donde simplemente hay que participar para poner en evidencia el Consejo Nacional Electoral. Independientemente de que se gane o se pierda, eso es lo de menos en este proceso. Lo que se necesita es utilizar la participación para organizar a los ciudadanos, porque lo que necesita Venezuela en este momento es organización, especialmente en una etapa tan compleja como la de la emergencia del COVID. Entonces, ¿alguna diferencia sobre el escenario electoral para las gobernaciones, en el cual se tenía esto? No, es necesario participar para poner en evidencia el sistema, porque ya Smartmatic dijo que hizo fraude, que se aumentaron las cifras, es para poner en evidencia que, por ejemplo, el registro electoral no ha sido actualizado, que hay muchísimas cédulas falsas. ¿Alguna similitud entonces o diferencia más bien con esto? Bueno, ese escenario por ejemplo, el caso de las regionales del año 2017. La participación del año 2017 sirvió para documentar el único caso de fraude comprobable en Venezuela, que fue la manipulación de resultados en el estado Bolívar. Quienes nos escuchan dirán, bueno, eso es muy poco. Bueno, sí, probablemente suena poco, pero ese es un punto de honor, o por lo menos para mí ese es un punto de honor cada vez que se hable del sistema automatizado. Todo lo que se hable del sistema automatizado a partir de la salida de Smartmatic en la Asamblea Nacional Constituyente, de los comicios de la Asamblea Nacional Constituyente, tiene que enfocarse hacia resolver lo que propició que se pudiera manipular el boletín de resultados de la Constituyente y que se pudiera manipular el resultado de la elección de gobernadores del año 2017. Esa participación te sirve entonces para ir construyendo ese expediente de lo que es aceptable y de lo que no es aceptable, especialmente en este momento que el CNE va a cambiar el sistema automatizado. Como se va a cambiar el sistema automatizado, uno no puede a primeras decir hay que ir a votar o hay condiciones para votar, porque en realidad nadie sabe cómo va a funcionar ese sistema automatizado. Nadie sabe las características de las máquinas, del hardware, nadie sabe las características del software. Es imposible decir que tú puedes votar en un proceso que no sabes cómo va a ser la máquina, cómo va a ser la forma en que el elector va a interactuar con esa máquina. Pero para saberlo, lamentablemente, tienes que tener a alguien en las auditorías. Y para tener a alguien en las auditorías, necesitas que un candidato avale esa persona en las auditorías. Termina siendo un círculo vicioso muy, muy complejo. Ahora, elecciones en pandemia. Vemos el caso de República Dominicana. ¿Lo ves factible? Porque definitivamente la pandemia en Venezuela, la cuarentena, me atrevo a aseverarlo, pasa de diciembre. Llegamos a diciembre, pasamos diciembre y nos vamos a ver en este confinamiento, quizás en un escenario de flexibilización como esta. ¿Tú lo ves factible? Bueno, el problema es cómo enfrentas la elección en medio de una pandemia. Por ejemplo, vamos a ir un poco más adelante. Ecuador. Ecuador tiene elecciones generales en febrero de 2021. Elecciones generales. Presidente, parlamentarios, elecciones departamentales, etc. ¿Qué está previendo Ecuador? Está evaluando si escala la jornada de votación. Es decir, se vota en varios días. Divide a los electores entre grupos más vulnerables, grupos menos vulnerables. Agrupa a los electores por clústeres geográficos de mayor preponderancia de contagios a menor preponderancia. Eso es algo serio. Lo que se está haciendo en Venezuela de cara al proceso electoral, el CNE, si acaso lo que ha dicho es que los electores van a usar tapabocas. Y si uno agarra el cronograma de trabajo del Consejo Nacional Electoral, de las 88 fases que tiene ese cronograma, 49 tienen un riesgo potencial de contagio comunitario, bien sea para el funcionario electoral, para los funcionarios que están en las auditorías o para los propios electores. Y eso, y eso es una cadena de 4 o 5 meses. Uno no puede evaluar la elección solamente el día de la votación como tal. Y el día de la votación es insuficiente decir con que hay que ponerse tapabocas.
eso es insuficiente. De hecho, lo que estamos viendo de los resultados de República Dominicana es que el día de más contagio reportados de los últimos meses ocurrió justamente el día de ayer, o fue justamente el día de ayer. Es decir, es responsable la elección no se debe parar, hay que tratar de hacerla en condiciones normales, que es lo que han hecho la mayoría de los países. Lo hizo Polonia, lo hizo Francia, lo hizo Corea del Sur, lo está haciendo República Dominicana, lo va a hacer Uruguay, lo va a hacer Paraguay. La democracia no puede paralizarse. Ahora bien, uno no puede estar en el dilema de voto o me contagio de COVID, voto o me contagio de COVID, ejerzo mi derecho o cuido mi salud. Es irresponsable decir que vas a ir a un proceso electoral si ese proceso electoral no tiene el mínimo de condiciones sanitarias para evitar un contagio comunitario. En este momento no sabemos qué va a hacer el Consejo Nacional Electoral, no solamente con el tema del día de la votación, sino incluso la jornada de actualización del registro electoral. Ese es un acto personal. El CNE no tiene forma o no ha ideado forma de hacerlo digital o no querido. ¿Cómo se evita el contagio o cómo se actualiza el registro electoral en medio de un confinamiento de esta etapa 7x7, que justamente la actualización del registro cae en la semana de confinamiento? Estamos en un absurdo total que no contribuye en nada a un proceso que sirva para destrabar el conflicto político y que a la vez no contribuya a que el problema sanitario, que ya es grave, se complique mucho más a partir del 6 de diciembre. Bien, tengo un par de preguntas acá que nos hicieron llegar a través del formulario. Una de ellas es, ¿cuáles son las condiciones que se necesitan para tener elecciones competitivas en Venezuela? Wow, aquí pudiésemos estar toda la tarde, pero en líneas generales. Pregunta de diplomado. No, pero es que el problema es que, a ver, para hablar de elecciones en Venezuela necesitamos un arbitraje electoral institucional e imparcial. Hay que procurar mayor transparencia, integridad en el proceso electoral y permitir la consolidación del derecho a elegir, a ser electo y que el que gane pueda gobernar. Es evidente que un sistema de votación por sí solo o unos rectores del CNE no van a garantizar la confianza de la población en ese proceso. La confianza se garantiza porque tienes un arbitraje electoral institucional, tienes seguridad jurídica y un marco regulatorio clave. De hecho, en un escenario ideal, deberíamos hablar que hay que reformar aspectos generales de la legislación, como las disposiciones generales de la LOPE. Hablar de elecciones en situaciones especiales, que es la elección en COVID o en estado de excepción. El régimen jurídico de los rectores del CNE, las competencias del CNE. Hay que hacer una ley para el Plan República. Hay que regular bien el sistema electoral y de representación proporcional. Hay que arreglar todos los temas relacionados al registro electoral, convocatoria y postulaciones. Hay que regular bien la campaña electoral. Hay que hablar del funcionamiento de los organismos electorales subalternos, cómo es la nulidad de los actos electorales, la resolución de los conflictos electorales, las auditorías y derechos de acceso a material electoral, la observación electoral, en fin, el régimen sancionatorio, en fin. Todo eso se necesita para hablar de unas elecciones, una lista de mercado completa. Sin embargo, eso no es posible en el mediano y en el largo plazo en Venezuela. Hay unos mínimos que hay que tratar de lograr. Esos mínimos al día de hoy no existen. ¿A qué mínimos me refiero? Una revisión del registro electoral, una revisión amplia del registro electoral, observación internacional, probablemente asistencia electoral de la ONU, evidentemente un Consejo Nacional Electoral con el que todos los sectores se sientan cómodos o con el que todos los sectores piensen que pueden participar. Hay que renovar todos los aspectos o por lo menos equilibrar los organismos subordinados, los órganos subordinados del Consejo Nacional Electoral, regular el Plan República, regular el tema de apertura y cierre de los centros de votación y especialmente el tema del sistema automatizado que antes era simplemente limitado a hay que hacer las auditorías que conocemos, ahora es que, bueno, primero tenemos que saber cuál es el sistema para ver cómo lo vamos a auditar. Todos esos son mínimos necesarios que se necesitan. Fuera de eso, la elección pierde su esencia como elección. Insisto en esto, y lo que tenemos el 6 de julio no es una elección en el sentido tradicional, es un proceso político que tiene que verse como parte de un plan mayor. Y aquí el tema es, para
ir un poco para atrás, año 2018. Aquí no se trata de participar por participar, como se hizo en 2018, o dejar de hacerlo por dejar de hacerlo. Participar o no tiene que ser parte de una estructura mayor, tiene que ser de un plan estratégico mayor, en donde dejar de participar o participar para reclamar condiciones nos van a llevar a otro estado del proceso político. Pero participar por hacerlo, por cumplir, o dejar de hacerlo porque no nos queda de otra, no tiene ningún sentido estratégico. Ninguna de las dos rutas es la que debería tomar. O al menos ni siquiera alguna de las dos rutas nos beneficiaría de un modo cuantioso, ¿no? Acabas de mencionar la LOPE, la Ley Orgánica de Procedimientos Electorales, y quisiera pedirte tu opinión sobre un hecho que ni siquiera es plenamente sabido en el país, y es sobre el tema del aumento del número de diputados que se elegirían de acuerdo a la decisión del CNE que designó el Tribunal Supremo de Justicia. Bueno, vamos un poco para atrás porque la cadena es un poquito más compleja. No fue una decisión del CNE, fue una imposición que le hizo el TCJ al CNE, y esa imposición del TCJ viene... Es el CNE designado por el TCJ. No, está bien, pero al final no es una... Puede ser el CNE impuesto por el TCJ. Ya hemos tenido otros CNE impuestos por el TCJ. El problema de fondo es que la decisión que tomó el CNE no es una decisión que ellos discutieron, es una decisión que viene impuesta por el TCJ, que le dijo, tienen que acordar A, B, C, D, y a su vez esa imposición del TCJ viene por un acuerdo que se hizo en la Mesa de Diálogo Nacional en el año 2019. Así que en esencia es la decisión que se tomó no en el CNE, no en el TCJ, sino en la Mesa de Diálogo Nacional en el año 2019. Ese es el primer punto. El segundo, hasta ahorita no hay forma de entender por qué son 277 diputados y no son 300. Es decir, a alguien se le ocurrió que son 48 diputados listas, nacionales. Nadie ha explicado por qué son 48. Uno supone, bueno, tenemos 23 entidades federales y el Distrito Capital, dos para cada uno son 48. Bien, han podido ser 3 para cada uno. Es decir, no hay un criterio claro de por qué son esos 48, no hay un criterio claro de por qué aumentaste las listas a lo que lo aumentaste, y en líneas generales no hay una explicación concreta de cómo estás interpretando el artículo 186 para poder crecer más allá de 167. El artículo 186 de la Constitución es muy claro. El Parlamento tiene una base, se escoge sobre una base poblacional la cantidad de diputados que lo integran del 1.1%. Y eso no importa que Venezuela tenga 10 millones de habitantes, 20 millones o 50. Eso siempre va a dar igual, eso siempre va a dar lo mismo. Salvo que se cambie la forma en que se interpreta el artículo y que se aplique otro método para ejecutar ese 1.1%. Pero eso no lo han explicado. Así que en líneas generales no es una decisión técnica, no es una decisión legal, es una decisión política. Es una decisión política que está justificada en representación proporcional. Y este es un debate viejo en Venezuela. Sin embargo, la decisión en realidad es el mismo sistema del año 2010, es el mismo sistema del año 2015, pero con 100 diputados más. Es exactamente el mismo sistema. Un sistema mayoritario que va a favorecer al bloque que saque más votos. Listo. Aquí no hay representación proporcional. Ok, entendido. Ahora bien, mira, una pregunta que nos hacemos todos es el por qué, y esto no es una pregunta técnica electoral en la cual tú eres especialista, pero también eres analista político, entonces me permito hacértela. ¿Por qué crees que la Asamblea Nacional en todo su periodo no se dedicó a hacer el trabajo de nombrar a los rectores del CNE para que llegáramos a este escenario en el cual el TSJ es quien nombra a los rectores? La pregunta es buena y aquí hay varias consideraciones que hacer. Primero, ningún rector del CNE tenía el periodo vencido. O sea, yo este debate nunca lo he entendido. En el año 2014, el TCJ ratificó a Tibisay Lucena, Sandro Litas y designó a Luis Emilio por 7 años, hasta 2021. Y en 2016 hicieron lo propio con Tania D'Amelio y Socorro Hernández ante lo que era el desacato, lo que se consideraba desacato. En líneas generales, cuando se empezó a hablar de que había que designar un nuevo CNE, nadie sabía cuántos rectores iban a designar. Los de la sociedad, los del Poder Ciudadano y los de las facultades de Ciencias Jurídicas, los de la sociedad civil, todos, algunos,
en realidad sobre eso no había acuerdo, ese es el primer punto. Aquí hay un gran relajo sobre el tema del Consejo Nacional Electoral. Por eso yo era la idea de un CNE ad hoc, con un estatuto electoral temporal que regulara lo que tiene que hacer el CNE. Es parecido a lo que terminó haciendo el TCJ, pero de forma mal implementada, porque este es un CNE ad hoc también. En teoría, termina su periodo el 5 de enero del año 2021, algo inaudito que un CNE que en teoría va a durar 6 meses en el cargo tenga entre sus facultades cambiar el sistema político electoral, hacer un nuevo ecosistema de partidos políticos y cambiar el sistema de votación. Eso es inaudito para un CNE ad hoc. Pero bueno, en líneas generales, eso, no había acuerdo sobre cómo renovar al CNE y cuántos rectores ibas a cambiar, primer paso. Y segundo, la oposición que domina la Asamblea Nacional no hacía nada designando un CNE sin el concurso del chavismo. ¿Por qué? Esos rectores que podía haber designado el CNE, esos rectores que ha podido designar la Asamblea Nacional, iban a correr la misma suerte de los magistrados del TCJ que hoy están en el exilio. Ese es un CNE que no iba a poder tomar posesión del cargo, ese es un CNE en que las personas que fuesen designadas en él iban a tener que o pagar cárcel o salir del país, y un CNE en el exilio es en este momento tan poco productivo como un gobierno en el exilio o como un TCJ en el exilio. Es decir, había muy poco que avanzar en la Asamblea Nacional si no había un acuerdo político. Porque al final la Asamblea Nacional puede aprobar muchas cosas, pero si tú no tienes quien te las ejecute, vamos a valorar en 2016. La Asamblea Nacional designaba a los 2 rectores que tenían que sustituir a Tania Amelio y Socorro Hernández. Ajá. Se designaban esas 2 personas. Cuando fueran al CNE esas 2 personas, ¿la Guardia Nacional las iba a dejar entrar a tomar posesión de sus oficinas? No, porque no había acuerdo con el régimen de Maduro. Es decir, no, el tema del CNE no se limitaba a, bueno, que la Asamblea Nacional los designe y ya. Lamentablemente, eso tiene que ser producto de una negociación. No se dio la negociación y el TCJ impuso a su Consejo Nacional Electoral. Y bueno, lamentablemente habrá que esperar otro proceso para tener un Consejo Nacional Electoral que represente a la mayoría de los ciudadanos. Bien, bien sea por el escenario en el que los venezolanos votamos, participamos por el deseo de contribuir, de participar, de no omitir el voto, de ocupar espacios, o bien sea por la participación para denunciar, digamos, situaciones irregulares y fallas en el proceso, por hacerlo visible, bien sea por lo uno y por lo otro, hay un punto de no retorno y es el de esta empresa. Tocamos por encimita Smartmatic, pero ¿cómo sería el proceso para escoger una nueva empresa si es que lo hay abiertamente? ¿Qué dices tú que eres el especialista en esta materia? ¿Cómo es este proceso? ¿Cómo fiarnos? ¿Es transparente? ¿Es abierto? ¿Es a criterio de los rectores? ¿Influye algún otro órgano? Porque indistintamente, estas son las personas que van a cargar con nuestros votos. ¿Cómo sería este proceso? Claro, a ver, lo que va a instrumentar el CNE de sistema automatizado estamos por ver qué es. No sabemos quién lo vende, no sabemos la característica del hardware, no sabemos la característica del software. Ahora bien, en condiciones normales, ¿qué debería hacerse? Bueno, en condiciones normales deberían hacerse 2 cosas en Venezuela. Opinión muy personal. Primero, hay que seguir el camino de México con su registro electoral, es decir, borrón y cuenta nueva. Aquí en Venezuela hay que hacer un registro electoral nuevo, donde todo el mundo se reinscriba para evitar todas las suspicacias que hay con el padrón de votantes y dar una cédula de votación, que puede servir después como documento de identidad, como sucede en México. Ese es el primer paso. Sobre el sistema automatizado, yo soy partidario de automatizar en vez de voto manual, pero el tema de escoger un sistema tiene que responder primero a las necesidades de automatización del país, y segundo, eso necesita una licitación internacional. Es decir, no es que 5 rectores se reunieron y decidieron que el sistema A es el mejor para Venezuela porque sobre el B. Eso hay que hacer unos parámetros, una licitación internacional, como han hecho otros países que han automatizado, en donde se evalúa si es un contrato llave en mano o no,
la auditabilidad del sistema, cuánto cuesta, evidentemente. Es decir, hay que hacer una licitación. Creo que a algunas personas se les habrá olvidado la palabra licitación en Venezuela. Es una palabra que hace años que no está en nuestro vocabulario, pero hay que hacer una licitación, por lo menos desde el punto de vista técnico, para poder valorar y para que todo el mundo opine, porque el tema del debate de los cambios que hizo el Consejo Nacional Electoral, eso no puede ser que 5 rectores decidan, para darle la responsabilidad a ese CNE, no puede ser que 5 personas, rectores o integrantes de la mesa de diálogo nacional en un cuarto pequeño, en una mesa, decidan cómo es el sistema de adjudicación de cargos de uno de los poderes más importantes del país, porque es el poder que elabora las leyes. Esto debió ser un debate amplio, debió convocarse a partidos políticos, a sociedad civil, a académicos, a especialistas, a todo el que tenga una idea de cómo hacer un sistema en donde los votos se traduzcan en escaños, listas proporcionales, listas abiertas. En fin, este debió ser un debate amplio que no se dio y por eso genera tantas suspicacias lo que se aprobó, más allá de que no se ha podido explicar ni desde el punto de vista técnico ni desde el punto de vista legal. Bien, hablaste de este borrón y cuenta nueva en el caso de México y es inevitable para mí que trabajo con el tema de la diáspora venezolana. Está el tema de esta diáspora, ¿cómo tendría participación? Es decir, ¿es posible crear un sistema con garantías que te permita votar desde el extranjero? Aún siendo en este escenario, sé que nos estás mostrando el cómo debería ser, ¿no? Un poco para tenernos un referente de lo que debe ser lejano a lo que es. Pero actualmente, ¿se podría hacer algo con las estructuras que se tienen desde la presidencia encargada, incluso más allá, para que la diáspora participe? Bueno, primero hay que recuperar el derecho de identidad de los venezolanos que están en el extranjero. Eso es vital. Antes de hablar de si los venezolanos pueden votar o no, primero hay que recuperar el derecho a la identidad de todo venezolano que esté fuera del país, que pueda acceder a su cédula y que pueda acceder a su pasaporte. Eso es inevitable. Ese es el primer paso. Una vez que se recupere el derecho a la identidad de los ciudadanos, hay que entonces hacer un registro de venezolanos en el extranjero. Y hay que reformar un artículo de la ley o hacer un acto normativo del CNE en donde se aclare el tema de residencia para poder votar en el extranjero. Son 2 condiciones básicas. Después entonces si entras con un tema operativo, cómo vota la gente afuera, manual, automatizado y cómo se transmiten los votos. Eso es lo más sencillo de resolver al final. Lo más difícil es que se recupere el derecho de identidad de esas personas que están afuera y poder construir ese registro electoral de los que están afuera. Y después el debate de si efectivamente Venezuela tiene 5 millones de personas fuera, 3.8 aproximadamente electores mayores de 18 años. Bueno, entonces hay que pensar si se le da a esos electores una circunscripción nacional para la Asamblea Nacional. Es decir, que exista uno o varios diputados electos en el extranjero que representen a los venezolanos en el extranjero. Eso requiere una reforma constitucional. Y lo otro es, esto pensando en temas parlamentarios, en el caso de una elección presidencial, simplemente recuperar la identidad y que la gente pueda votar desde fuera, sin mayor requisito que su cédula o su pasaporte. Aquí el problema es que al día de hoy, vamos a suponer que hoy se dice, mañana hay elección presidencial en Venezuela. Bueno, solamente están inscritos para votar fuera de Venezuela 110.000 personas. Hay 3.700.000 personas, 3.700.000 venezolanos que estando fuera no van a poder votar en esa elección. Entonces, hay que seguir trabajando en recuperar el derecho a la identidad y construir un registro de venezolanos en el extranjero para, llegado el momento, poder facilitar, si no todos, que la mayoría puedan ejercer su derecho político. Bien, agradecemos la participación de las personas que están conectados con nosotros. Tenemos un par de preguntas acá. Eleazar nos pregunta, entonces, ¿se trata de participar para organizar a los ciudadanos o de rechazar contundentemente las elecciones por su carácter fraudulento? ¿Cuál es la opinión de Eugenio? Pero es que no,
a ver, yo no entiendo por qué esto se ve como un debate de cosas separadas. Es decir, tú puedes rechazar la elección porque es fraudulenta, pero igual participas organizando a la sociedad y poniendo en evidencia al Consejo Nacional Electoral. No participar es no hacer nada. Participar es tratar de hacer algo para poner en evidencia al sistema. Tú no puedes simplemente decir no voto porque las elecciones son fraudulentas y no demostrar otra vez cómo son fraudulentas o por qué todo lo que hizo el régimen de Maduro sigue siendo igual de irregular. Porque habrá quien dirá, bueno, es que los rectores los designó el TCJ. Sí, como en 2003, para el revocatorio de Chávez, regionales del 2014, parlamentarios de 2005, como en el año 2000, como en el año 2014, como en el año 2016, y se fueron esas parlamentarias, como en el año 2005 y se fue a la elección presidencial del año 2006. Es decir, ¿por qué el CNE de 2003, 2005 y 2014 era malo y el del 2020, por qué el CNE de 2003, 2005 y 2014 era bueno para participar y el de 2020 no lo es? Eso hay que justificarlo, porque tiene el mismo origen, el TCJ. Hay que construir ese expediente, hay que poner en evidencia a ese Consejo Nacional Electoral, pero no se puede poner a ese CNE en evidencia si miras para otro lado y te haces como que eso no está ocurriendo. Eso no significa que estés avalando la elección, eso no significa que estés dándole legitimidad a la elección. Significa que estás haciendo tu trabajo de organizar a la sociedad y decir, yo quiero condiciones y yo quiero estas condiciones. Y esto que estás dando no funciona. Muy bien. Nos pregunta Moisés por acá. ¿Cómo quedaría Venezuela o la presidencia interina de Juan Guaidó frente a la comunidad internacional si los venezolanos aceptamos estas elecciones fraudulentas? Aquí hay un problema, que la presidencia interina de Juan Guaidó viene dada por la presidencia de la Asamblea Nacional y el Estatuto de la Transición. ¿Qué pasa? Vamos a tener una elección donde la oposición probablemente no va a participar y vamos a tener un parlamento electo en 2020 que se va a instalar el 5 de enero del año 2021. Entonces vamos a tener el parlamento electo en el año 2021, el parlamento electo en el año 2015 y la Asamblea Nacional Constituyente. Vamos a tener 3 instancias legislativas. El problema es entonces cómo se operativiza la continuidad administrativa del parlamento electo en el año 2015. Es decir, esa gente o esos diputados difícilmente van a poder decir que siguen siendo diputados, porque va a haber una causal más para que sean detenidos, porque están usurpando función pública desde los ojos del gobierno de Maduro. Y entonces el gobierno interino va a terminar convirtiéndose en un gobierno en el exilio. Aquí hay 2 líneas de ver este problema. Al día de hoy el gobierno interino ya es un gobierno en el exilio, en el sentido que los recursos que domina, que tiene bajo su control, o que tiene protegidos, y la mayoría de sus acciones están en el extranjero. La mayoría de las acciones del gobierno interino a lo interno de Venezuela en este momento son limitadas. El asunto es cómo se le da operativizar o cómo se le da sustento a la continuidad administrativa de la Asamblea Nacional en enero y al gobierno interino a raíz de ese gobierno parlamentario en enero. Esos son temas que no están resueltos al día de hoy y ojalá no lleguemos a enero sin haber resuelto esta disyuntiva. Necesitamos tener una hoja de ruta clara y en este momento lamentablemente no existe. El hecho concreto es que si adelantamos, si no cambia la situación que tenemos hoy, 6 de julio, y llegamos al 5 de enero del año 2021 en esta circunstancia, vamos a tener el Parlamento electo en el año 2015, el Parlamento electo en el año 2020 y la Asamblea Nacional Constituyente. Una parte de la comunidad internacional occidental respaldando al Parlamento del año 2015, los aliados internacionales de Maduro respaldando al Parlamento en el año 2020 o a la Asamblea Constituyente, y eso no nos va a resolver el problema en absolutamente nada. Vamos a hacerlo más complejo. Claro, vamos a tener 277 diputados ahora, más difícil todavía. Entiendo. Y bueno, por acá nos pregunta Eugenio, tu tocayo,
¿Es cierto que con esta combinación de nominales y lista ampliada sería imposible ganarle al PSV? El sistema, lo que hizo el CNE a instancia del TCJ, a instancia de la Mesa de Diálogo Nacional, es el mismo sistema de 2010 y 2015, pero con más diputados. Es decir, el sistema reproduce los efectos del año 2010, que fue sobre representar al PSUV, o pudiese reproducir los efectos del año 2015, que fue sobre representar a la oposición. Sin embargo, para sobre representar a la oposición se necesita candidatos unitarios, ahora no son 167, son 277 candidatos unitarios, alianzas perfectas y movilización de todos los electores. Así como está el panorama político hoy, 6 de julio, el sistema va a jugar en contra de las fuerzas opositoras, sinceramente. Bien, una vez más pido tu análisis político en este tema ¿qué opinas tú sobre las elecciones en Estados Unidos y cómo podría esto eventualmente afectar el tema electoral en Venezuela en las venideras elecciones de diciembre? Bueno, sin duda, bien sea que Trump sea reelecto o bien sea que Biden sustituya a Trump. Siendo Trump reelecto, no sabemos la ruta que va a tomar en su relación de su política exterior con Venezuela. Pudiese mantener la línea que ha tenido hasta el día de hoy. Si Biden termina ganando, estamos viendo algunas encuestas, se están viendo algunas encuestas donde Biden está bien posicionado, aunque todavía estamos lejos de la elección. Habría que ver cómo afecta la recesión económica al votante de Trump, cómo afecta además el nuevo confinamiento que empieza a anunciarse en algunos estados, Florida entre ellos, toques de queda, etcétera, por el tema del coronavirus. Pero en líneas generales puede haber un cambio significativo si Biden regresa si Biden toma el control de la Casa Blanca y va en llave con el Departamento de Estado. Eso, sin duda, va a haber un cambio a partir de noviembre del año 2020, va a haber un cambio en la forma en que Estados Unidos ve el tema venezolano, independientemente que Trump permanezca o no en la Casa Blanca. Ya. Tenemos por acá unas personas participando. Ignacio nos dice, la Asamblea Constituyente está vigente todavía hasta finales de año. Y no solo eso, la cúpula militar aún está fijada al régimen, se hace muy difícil la situación política. Otra persona nos pedía tu comentario sobre lo que dijo Padrino López en el acto de ayer. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, lamentablemente creo que es reiterar lo que ya se ha dicho en el pasado sobre Padrino y sobre la militancia política de los integrantes de la Fuerza Armada Nacional. Yo creo que en todo caso lo más llamativo es que dentro del mensaje de Padrino no hubo un llamado explícito de apoyar a Nicolás Maduro. Creo que eso es lo que a mí me parece más llamativo del mensaje del ministro de la Defensa. Más allá de eso, es exactamente lo mismo que ha venido reiterando desde que fue designado en ese cargo, independientemente del rol que muchos le otorgan en las parlamentarias del año 2015. Pero el padrino que habló ayer, el general que habló ayer, es el mismo que ha hablado los últimos 5 años. En eso no ha cambiado nada. Bueno, sin embargo, es importante rescatar que no debería, en el deber ser, en este escenario que estamos planteando, es el tener una clara tendencia política, bueno, por la investidura que él tiene, ¿no? Es correcto, es correcto. Nos pregunta Carlos por acá. Carlos nos pregunta por acá, ¿cómo ves la posibilidad de que las elecciones sean postergadas o suspendidas para otra fecha? ¿Es factible esto? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, con el desastre que hay con el sistema automatizado, con lo que tiene que invertirse para comprar nuevas máquinas que pudiese utilizarse para comprar ventiladores artificiales, instrumentos de bioseguridad para los médicos, etcétera, y con la posibilidad de que la curva de contagio vaya en aumento y llegamos a diciembre con un escenario terrible de contagios comunitarios, sí, debería tratar de posponerse y llegar a un acuerdo político que permita posponer esa elección. Ahora bien, posponer la elección, y esto lo concatenamos con el escenario de qué pasa en 2021 con el gobierno interino. Posponer la elección implica para Maduro prorrogar la vigencia de la Asamblea Nacional electa en el año 2015
e indirectamente prorrogar la vigencia del gobierno interino, si lo queremos ver desde esa manera. Lamentablemente yo pienso que en este escenario el chavismo va a optar por hacer la elección a toda costa, independientemente del costo de salud o sanitario que eso tenga, o en el mejor de los casos, suspender a última hora el proceso y decir que se convoca en enero, febrero, marzo, abril del año que viene, pero únicamente participando los partidos y candidatos que se inscribieron en agosto del año 2020. O sea, un correr la ruta, en el mejor de los casos. Por acá nos escriben, ¿se puede decir que las condiciones de hoy son iguales a las de 2015 o han dejado de ser elecciones competitivas? No, las condiciones... Creo que perdí el audio un momento. Las condiciones han disminuido muchísimo. En el año 2015, la organización de las elecciones tuvo 100 fases entre auditorías, revisiones, etc. Esta elección nada más tiene 88 fases. En el año 2015, el sistema automatizado que ya se conocía tenía 19 auditorías que ya habían sido probadas y comprobadas. Este sistema, que no sabemos cómo funciona, nada más tiene 14 auditorías. En líneas generales, los tiempos de sustitución de candidaturas nominales y listas son menores, tanto desde el punto de vista político como desde el punto de vista técnico, hay menos condiciones. Ya en 2018 las condiciones eran peores a las de 2015 y estas condiciones ya son peores a las de 2018. Bien. ¿Consideras, Eugenio, que es necesaria una negociación más allá? No necesaria. ¿Consideras viable una negociación con el gobierno para poder efectivamente tener un cambio de gobierno? De otro modo, tenemos TSJ paralelo, CNE paralelo, gobernaciones paralelas, presidencia paralela. ¿Qué se necesita? A ver, la soberbia es como un péndulo, ¿no? Se mueve de derecha a izquierda. Y esa soberbia pasa a veces de la oposición al gobierno o del chavismo pasa a la oposición, ¿no? Y va así. Esa soberbia que se mueve como un péndulo está haciendo que los dos bloques tengan una estrategia de todo o nada. Es decir, quieren acabar con el otro, aunque no tienen suficiente fuerza para acabar con el otro. Bien sea de Maduro hacia el gobierno interino, bien sea del gobierno interino hacia Maduro. Pero es la estrategia que tienen. Lamentablemente, en esa estrategia del todo o nada que tienen los dos bloques, la precarización del país aumenta y el status quo se consolida más. Ese lamentablemente es la consecuencia. Pero necesitamos en algún momento algún tipo de negociación donde la soberbia se quede a un lado y los dos bloques puedan tratar de negociar o quieran negociar algo. El asunto es que en este momento la oposición quiere negociar, pero el chavismo o el gobierno de Maduro no quiere. ¿Cómo lo obligas a negociar? Hay gente que dice que las sanciones son para obligar a negociar, y que aquí hay un debate enorme sobre si funciona o no. Pero mientras uno de los dos bandos no quiera negociar, es imposible llegar a ese acuerdo que es necesario para tratar de que la precarización del país se detenga. Bueno, es que la mera definición de una negociación es que ambas partes estén de acuerdo para ceder en algo y llegar a un punto mutuo de entendimiento, ¿no? Y en este particular es cuando el chavismo no quiere entenderse, o quizás juega un poco con la idea de la negociación, y es ese vaivén, ese péndulo que tú comentabas, ¿no? Lo que pasa es que al chavismo le ha servido la estrategia de resistir a toda costa, porque en la medida que ha resistido a toda costa, ha contribuido o ha logrado que la oposición se empiece a desgranar, se empiece a desdibujar, el ciudadano pierda la esperanza. La estrategia del chavismo de resistir a toda costa, sin necesidad de negociar, hasta ahorita le ha salido bien. Le ha funcionado. Sí. El asunto es cuánto tiempo puede mantener esa estrategia. Este comentario anterior de las condiciones te lo hacía porque hay partidos, hay discursos partidistas en los cuales dicen que las condiciones son iguales a las del 2015. Y ¿No? mienten abiertamente sobre esto, ¿no? Como también mienten al decirle al ciudadano que es necesario votar, o de otro modo,
contribuyen a que el chavismo se quede. Entonces, es elegir a quien nosotros te digamos, aún a pesar de estar, digamos, tarjetas secuestradas y estas cosas. Bueno, el problema es que las condiciones no son iguales, las condiciones son peores. No tenemos acompañamiento, no tenemos observación internacional, tenemos un sistema automatizado que no sabemos cómo funciona, hay menos auditorías, hay partidos cooptados, sí, hay menos condiciones políticas para participar, ni siquiera lo que se había discutido como condiciones mínimas en el diálogo de República Dominicana se mantiene. Así que en líneas generales las condiciones son peores a las del año 2015. Y el sistema que se acordó en el Consejo Nacional Electoral, a instancias del TCJ, a instancias de la Mesa de Diálogo Nacional, no mejora en absoluto lo que se había denunciado en el año 2010 y en el año 2015, sino que lo agrava. Solo una movilización masiva de todos los venezolanos y la posibilidad de que los partidos opositores puedan ir en alianza permitiría tratar de vencer a ese sistema. Y en este momento las condiciones para esa movilización masiva de los venezolanos parecen no estar dadas. 1 de cada 10 quiere elecciones parlamentarias, solamente 1 de cada 10. Así que la participación va a ser lamentablemente baja, independientemente de las explicaciones que se dé a la abstención. Bien, una pregunta ya para finalizar, bajo el contexto de este proceso electoral, para quienes no se sienten seguros ni convencidos de participar, ¿qué opciones se tiene como ciudadanos? Yo creo que hay que sacarse el discurso de que participar es igual a votar. Hay que tratar de participar en la vida pública, en la vida política. Y participar en la vida pública, organizarse, eso no tiene nada que ver con votar el 6 de diciembre. El debate sobre votar o no es otro, y el momento para dar el debate sobre votar o no ya llegará. En este momento el debate es cómo te organizas y cómo participas, o sea, cómo esa organización te permite exigir nuevas condiciones, exigir más condiciones, rechazar estas condiciones, porque rechazarlas sin organización social tampoco tiene sentido. Pero el debate ahorita no es participar es igual a votar, eso hay que separarlo en este momento. Muy bien. Quisiera pedirte unas palabras finales. Si bien, como bien sabes, nosotros en Más Ciudadanos nos dedicamos a la formación de valores ciudadanos en jóvenes de distintos ámbitos en el país, pero también a través de espacios como este llegamos a ciudadanos y venezolanos en todo el mundo. Entonces quisiera pedirte unas palabras con respecto al tema de votar electoral, pero arraigado a la ciudadanía. Regálanos unas palabras breves. La participación no es solamente votar, la participación es mucho más. La participación es organizarse para reclamar por servicios, para reclamar a un funcionario electo que no cumplió con lo que dijo que iba a cumplir o con lo que prometió en una campaña. La participación es realmente mucho más que limitarla exclusivamente a voté o no voté el día que estaba previsto un acto electoral. Hay que empezar a entender que la participación, que construir ciudadanía va mucho más allá de simplemente votar cada cierto tiempo. Construir ciudadanía empieza desde ya, en el momento que usted salga mañana a la calle y use su tapaboca. Eso es construir ciudadanía, porque el tapaboca no es para protegerlo a uno, el tapaboca es para proteger a los demás. Así que la ciudadanía comienza construyéndose con temas muy pequeños, pero a la larga son esos hechos tan pequeños, esos cambios pequeños, lo que contribuyen a un cambio significativo en el país. Muchísimas gracias, Eugenio, por tus palabras. Que la fuerza te acompañe. Gracias. Hasta luego.